Bueno, vamos a empezar hoy con el tema 2, que corresponde a derivados de ácidos carboxílicos. Como ya dijimos en el tema 1, los derivados de ácidos son aquellos compuestos que por hidrólisis, ácida o alcalina, dan ácidos carboxílicos. Bueno, recordemos que ellos son los haluros de ácidos, los anhidridos, los ésteres, las amidas y los nitrilos. Salvo el nitrilo, todos tienen un grupo electronegativo, Z, unido al grupo acilo. Recuerden que un grupo acilo es un grupo carbonilo que se encuentra unido a un grupo R. Los haluros de ácido y los anhídridos son muy reactivos, por lo tanto no son muy frecuentes en la naturaleza. En cambio, los ésteres son más estables y se encuentran en la naturaleza, como por ejemplo tenemos el butanoato de metilo, el acetato de isopentilo o el acetato de butilo. Ellos son, por ejemplo, los responsables del perfume de frutas y flores. Las amidas son derivados también muy estables y son abundantes en los organismos vivos. Por ejemplo, nuestro organismo utiliza muchos sedantes naturales como la melatonina, donde se observa la función amida. Esta función amida es una característica común de muchos medicamentos que se comercializan como sedantes, como por ejemplo el Zolpidem y el Saleplom. Fíjense que estos medicamentos tienen la función amida, en este caso corresponde a una amida terciaria, al igual que en este caso. En el caso de la melatonina, la función amida corresponde a una amida secundaria. Bueno, vamos a ver ahora las propiedades físicas de los derivados de ácidos. Los puntos de ebullición de los derivados de ácidos de peso molecular semejante siguen el siguiente orden ascendente. Primero vamos a encontrar a los ésteres y los cloruros de ácido, luego los nitrilos, que tienen puntos de ebullición semejante a los alcoholes, y por último los ácidos carboxílicos y las amidas. Bueno, hemos visto que los ácidos carboxílicos forman dímeros por puentes de hidrógeno intermoleculares y por eso los puntos de ebullición son altos. Las amidas, como dijimos recién, tienen puntos de ebullición muy altos, incluso las amidas terciarias que no pueden formar puente de hidrógeno. La forma de resonantes de una amida muestra una carga negativa sobre un oxígeno y una carga positiva sobre el nitrógeno. Esta estructura de resonancia contribuye en forma apreciable a la estructura general del compuesto. Entonces, teniendo en cuenta esta estructura de resonancia, vamos a ver que la interacción entre dos moléculas de amida forma un dímero que las estabiliza en la fase líquida y hace que se requiera mayor temperatura o mayor energía para que pasen a la fase gaseosa. Además, vamos a ver que si el nitrógeno de una amida está unida a un hidrógeno, forman puentes de hidrógeno, lo que hace que los puntos de ebullición sean aún más elevados. Vamos a ver acá un ejemplo de tres amidas que tienen el mismo peso molecular, ¿sí? Y tenemos los puntos de ebullición, ¿sí?, de cada una de ellas. Entonces, teniendo en cuenta estas interacciones dipolo-dipolo y la formación de puente de hidrógeno, vamos a asignarle a cada una de ellas su punto de ebullición correspondiente. Bueno, en los tres casos, o en las tres amidas, se van a dar estas interacciones dipolo-dipolo. Pero si observamos la dimetilformamida, que corresponde a una amida terciaria y no tiene la posibilidad de formar puente de hidrógeno, por lo tanto va a ser la que va a presentar menor punto de ebullición. Es decir, el punto de ebullición va a ser de 153 grados centígrados. Luego tenemos una amida secundaria y una amina primaria, la propanamida. Entonces, mirando los puntos de ebullición, 200 grados y 213 grados centígrados, vamos a asignarle el punto de ebullición mayor a la amida primaria, ya que tiene posibilidad de formar mayor cantidad de puentes de hidrógeno. Por lo tanto, la propanamida va a tener un punto de ebullición de 213 grados y la amida secundaria, la N-metilacetamida, va a tener un punto de ebullición igual a 200 grados centígrados. Bueno, los nitrilos, vamos a ver que también tienen puntos de ebullición
elevados respecto, por ejemplo, a los haluros y a los ésteres. Esto se debe a una fuerte asociación dipolar entre grupos ciano-adyacentes. Solubilidad. Los derivados de ácidos son solubles en solventes orgánicos comunes como alcoholes, éteres, alcanos clorados e hidrocarburos aromáticos. Sin embargo, los cloruros de ácido y los anhídridos no pueden usarse en solventes nucleofílicos como el agua y alcoholes debido a que reaccionan con estos solventes. Como dijimos anteriormente, recuerden que los cloruros de ácido y los anhídridos son los derivados más reactivos. Muchos de los ésteres, amidas y nitrilos más pequeños son relativamente solubles en agua debido a su alta polaridad y a su capacidad para formar puentes de hidrógeno con el agua. Vamos a ver que los ésteres, amidas terciarias y nitrilos se usan con frecuencia en reacciones orgánicas, debido a que proporcionan un medio de reacción polar sin grupos OH o nitrógeno-hidrógeno que pueden donar protones o actuar como nucleofilos. El acetato de etilo, por ejemplo, es un solvente moderadamente polar con un punto de ebullición de 77 grados centígrados, el cual se puede evaporar fácilmente de una mezcla de reacción. El acetonitrilo, la dimetilacetamida y la dimetilformamida son solventes muy polares que solvatan iones casi tan bien como el agua, pero sin la reactividad de los grupos OH o nitrógeno-hidrógeno. Estos tres solventes son solubles en agua y se utilizan para preparar mezclas de solventes con ella. Los derivados de ácido se caracterizan por dar reacciones de sustitución nucleofílica en el grupo ácido. Dijimos que tienen un grupo electronegativo unido al carbono del carbonilo. Ese grupo es un buen grupo saliente ya que puede dar un anión estable. Ese grupo que atrae electrones hace que el carbono carbonílico tenga una densidad de carga positiva, es decir, que lo hace un buen sitio electrofílico para el ataque de un nucleófilo. Bueno, vamos a ver la reacción de sustitución nucleofílica en el grupo acilo, donde observamos que en el primer paso se produce la adición de un nucleófilo al grupo carbonilo que forma un intermediario tetraédrico. En el segundo paso se produce la eliminación del grupo saliente, que se va como un buen grupo saliente, y genera un nuevo compuesto carbonílico como producto. El efecto neto de esta secuencia de adición-eliminación es la sustitución nucleofílica en el grupo acilo, porque un nucleófilo Z ha sustituido al sustituyente Y que estaba unido al grupo acilo. Por eso se llama sustitución nucleofílica en el grupo acilo. Bueno, vamos a ver por qué esta reacción no ocurre con aldehídos y cetonas si también son compuestos carbonílicos. Fíjense que en el primer caso el grupo Y es un heteroátomo que, como dijimos, puede actuar como un buen grupo saliente. En el caso de aldehídos y cetonas, el hidrógeno debería irse como hidruro y el grupo R como carbanión, que como ustedes saben son bases fuertes y por lo tanto no van a actuar como buenos grupos salientes. Por eso los aldehídos y cetonas no dan este tipo de reacciones. Las reacciones más importantes que dan los aldehídos y cetonas corresponden a reacciones de adición nucleofílica. Es una reacción que también se da en dos pasos. En el primer paso se produce la adición del nucleófilo a este carbono deficiente en electrones para dar un intermediario tetraédrico, el cual en el segundo paso se protona para dar el producto de adición. La gran mayoría de las reacciones de este capítulo son de sustituciones nucleofílicas en el ácido. Como dijimos, todas ellas transcurren en los dos pasos principales, adición y eliminación para volver a formar el grupo carbonilo.
Muchos de estos mecanismos de reacción involucran también transferencias de protones. Hay una regla que nos va a permitir decidir si hay que emplear o no transferencia de protones en un mecanismo determinado. Dice así: en condiciones ácidas hay que evitar la formación de cargas negativas. Y en condiciones alcalinas, es decir, condiciones básicas fuertes como con hidróxido o alcóxido, hay que evitar la formación de cargas positivas, ya que esto genera pasos con elevada energía de activación. En resumen, las transferencias de protones se utilizan en los mecanismos con el fin de mantener la concordancia con las condiciones del medio de reacción. Puede producirse una transferencia de protón antes del ataque nucleofílico, antes de la pérdida del grupo saliente o al final del mecanismo. Algunos mecanismos tendrán transferencias de protones en los 3 pasos, mientras que otros pueden presentar solo una transferencia de protón al final del proceso, como es lo que ocurre en este caso para la hidrólisis de un haluro de ácido. Ocurre en el primer paso el ataque nucleofílico, luego la pérdida del grupo saliente y al final del proceso hay una transferencia de protón para poder formar el producto final, que en este caso es un ácido carboxílico. La reactividad de los derivados de ácido frente a la sustitución nucleofílica en el acilo se ve afectada por factores estéricos y electrónicos. Vimos que una reacción de sustitución nucleofílica en el acilo consta de 2 pasos: la formación del intermediario tetraédrico por el ataque nucleofílico y la desaparición del mismo por pérdida del grupo saliente. Vamos a ver que mientras más débil sea la base unida al grupo acilo, más fácil se van a efectuar ambos pasos de la reacción, tanto el primero como el segundo. En otras palabras, la reactividad de un derivado de ácido depende de la basicidad del sustituyente unido al grupo acilo. Vamos a ver que mientras menos básico sea el sustituyente, el derivado de ácido será más reactivo. Así, por ejemplo, vamos a ver que los cloruros de ácido son los más reactivos, ya que los cloruros son bases débiles. Y de la misma manera, las amidas son las menos reactivas, ya que el ion amiduro es una base fuerte. Bueno, vamos a ver cómo es que una base débil unida a un grupo acilo facilita el primer paso de la reacción. En primer lugar, una base más débil es una base más electronegativa. Esto es, va a atraer electrones con mayor fuerza por efecto inductivo y va a hacer que el carbono carbonílico sea más electrofílico, por lo tanto más susceptible al ataque de un nucleófilo. Mientras que las bases débiles pueden acomodar, como dijimos recién, mejor una carga negativa, van a acomodar con más dificultad una carga positiva. Considerando ahora el efecto de resonancia, vemos que cuanto más débil sea la basicidad del grupo saliente, menor va a ser la contribución de la forma resonante. Por ejemplo, en el caso de un cloruro de ácido, vemos que la estructura resonante en el cloro tenemos una carga positiva y al ser electronegativo no soporta bien esa carga positiva, por lo tanto va a estar menos estabilizado por deslocalización electrónica y va a ser más reactivo. Es decir, que esta estructura resonante no contribuye de manera significativa. En cambio, en el caso de una amida, el nitrógeno en la estructura resonante queda con una carga positiva y al ser el nitrógeno menos electronegativo, puede soportar mejor esa carga positiva. Entonces las amidas, cuando son atacadas por un nucleófilo, perderían esa estabilización por resonancia, por eso son los derivados menos reactivos. Bueno, vamos a ver que una base débil unida al grupo acilo también facilita el segundo paso de la reacción. El segundo paso de la reacción, ¿se acuerdan que
se debe a la eliminación del grupo saliente. ¿Por qué? Vamos a ver que debido a que las bases débiles forman enlaces débiles, por lo tanto, van a ser más fácilmente eliminadas del intermediario tetraédrico para dar el producto de sustitución. Considerando los factores estéricos, vamos a ver que para un mismo derivado de ácido, los grupos carbonilos sin impedimentos estéricos reaccionan más rápidamente con nucleofilos que los carbonilos con impedimento estérico. Así vamos a ver que, por ejemplo, un derivado de ácido determinado que tiene en el carbono alfa un carbono primario va a ser más reactivo que un derivado de ácido que tenga en alfa un carbono secundario, que uno terciario o que un carbono cuaternario. Bueno, teniendo en cuenta lo que dijimos, para que una reacción de sustitución nucleofílica en el acilo tenga lugar, el nucleófilo atacante, que es el que va a formar el intermediario tetraédrico, debe ser una base más fuerte que la base que se encuentra unida al grupo carbonilo. Esto significa que un derivado de ácido se puede convertir en un derivado de ácido menos reactivo, pero no en uno que sea más reactivo. Por ejemplo, un cloruro de ácido se puede convertir en un anhidrido porque el ion carboxilato es una base más fuerte que el ion cloruro. Fíjense que en el primer paso de la reacción, entre un haluro de ácido, como dijimos, y un carboxilato, se forma el intermediario tetraédrico y dijimos que en el segundo paso se produce la eliminación del grupo saliente. Y el que se va a comportar como mejor grupo saliente va a corresponder a la base más débil. En este caso correspondería al cloruro, por lo tanto vamos a obtener el anhidrido más cloruro. Ahora, si nosotros proponemos la reacción de un cloruro de ácido, ahora a partir de un anhidrido más cloruro, fíjense que nosotros podemos proponer el primer paso de la reacción, es decir, la formación del intermediario tetraédrico por ataque del cloruro a uno de estos carbonos deficiente en electrones, y vamos a obtener el mismo estado de transición que en el ejemplo de acá arriba. Pero fíjense que en este caso, nuevamente, el que se va a comportar como mejor grupo saliente, dijimos que va a ser la base más débil. En este caso sería el cloruro, por lo tanto nosotros vamos a obtener el anhidrido más cloruro, es decir, que la reacción no va a avanzar, por lo tanto no va a haber reacción. Con esto estamos viendo que a partir de un derivado de ácido menos reactivo, como sería un anhidrido, no podemos obtener un derivado de ácido más reactivo como es un cloruro de ácido. Entonces, mirando este esquema, podemos observar cómo a partir de un derivado de ácido más reactivo, podemos obtener derivados de ácidos menos reactivos, pero no al revés. Es decir, a partir de un haluro de ácido, nosotros podemos obtener un anhidrido, podemos obtener un éster y podemos obtener amidas. ¿Sí? Y por hidrólisis podemos obtener el correspondiente ácido carboxílico. Así también a partir de un anhidrido, nosotros podemos obtener ésteres y podemos obtener amidas. También por hidrólisis obtenemos el correspondiente ácido carboxílico. En el caso de los ésteres, fíjense que a partir de un éster nosotros podemos obtener una amida, ¿sí? Y obtener el correspondiente ácido carboxílico. Y en el caso de una amida podemos obtener por hidrólisis el correspondiente ácido carboxílico. Es decir, que a partir de un derivado de ácido más reactivo obtenemos derivados de ácidos menos reactivos, pero no al revés. Como les muestra acá la flecha, la reactividad de los derivados de ácido, como ya vimos, aumenta de abajo hacia arriba. Bueno, la idea es que ustedes, entendiendo el mecanismo de reacción, ¿sí?, de sustitución nucleofílica en el acilo, puedan pensar y razonar qué compuesto se puede obtener a partir de un derivado de ácido determinado
y no que lo aprendan de memoria. Ahora vamos a ver para cada derivado de ácido, digamos, la síntesis correspondiente y las reacciones más importantes que obviamente corresponden a las reacciones de sustitución nucleofílica en el ácido. Bueno, vamos a ver ahora la síntesis de cloruros de ácidos. Como ya vimos en el tema 1, los ácidos carboxílicos se pueden transformar en cloruros de ácido con cloruro de tionilo, por ejemplo, que es uno de los reactivos más utilizados, obteniéndose el cloruro de ácido correspondiente más dióxido de azufre más cloruro de hidrógeno. En la transparencia 21, en el tema 1, tienen los otros reactivos que pueden ser usados. Los haluros de ácido son mucho más reactivos que los ácidos carboxílicos. Se pueden utilizar para preparar otros derivados de ácidos usando reacciones de sustitución nucleofílica en el acilo y también se pueden usar en otras reacciones, como por ejemplo en una reacción de acilación de Friedrich-Crafts. A partir de un cloruro de ácido en presencia de un ácido de Lewis y un anillo aromático que puede estar sustituido o no, obtenemos acilbencenos. Esta reacción, si ustedes recuerdan, corresponde a una reacción de sustitución electrofílica aromática. Bueno, acá tienen dos ejercicios para practicar esta acilación de Friedrich-Crafts, es decir, ustedes tienen que ver de qué halogenuro de ácido deben partir para obtener estas alquil o aril cetonas aromáticas. Bueno, vamos a ver ahora la hidrólisis de haluros de ácidos. Como sabemos, los cloruros de ácido reaccionan con agua para dar ácidos carboxílicos. La reacción de hidrólisis es una típica reacción de sustitución nucleofílica en el ácido. Se inicia con el ataque de una molécula de agua al carbono carbonílico y se forma el intermediario tetraédrico. En el segundo paso de la reacción se produce la pérdida del grupo saliente, donde el cloro se va como cloruro y se obtiene un ácido carboxílico protonado. Fíjense que en este mecanismo de reacción de hidrólisis hay un tercer paso que corresponde a la transferencia de protón al final del proceso, donde el cloruro actúa como base, abstrae al protón para dar el ácido carboxílico correspondiente más ácido clorhídrico como subproducto. Para evitar la formación de cloruro de hidrógeno, que suele producir reacciones indeseadas con otras funcionalidades que puedan estar presentes en la molécula, se agrega, por ejemplo, piridina, que vamos a ver más adelante que es un heterociclo básico, el cual va a abstraer el protón formando la sal de piridinio, es decir, el cloruro de piridinio, evitando la formación de ácido clorhídrico. Entonces, como pueden ver, si nosotros en el medio de reacción agregamos una base como piridina, esta va a actuar como base abstrayendo a este protón, formando el cloruro de piridinio y evitando la formación de ácido clorhídrico. Bueno, ¿qué pasaría si en lugar de usar piridina como base usamos hidróxido de sodio? En realidad, fíjense que el hidróxido de sodio va a actuar también abstrayendo el protón, es decir, el grupo hidroxilo va a abstraer el protón, va a formar agua y el sodio va a reaccionar con el cloruro para formar cloruro de sodio. Es decir, que en este caso obtendríamos el ácido carboxílico más cloruro de sodio más agua. Bueno, 3. Alcohólisis. Formación de ésteres. Los cloruros de ácido reaccionan con los alcoholes para generar ésteres en un proceso análogo a la reacción de hidrólisis de haluros que recién vimos. Fíjense que en este caso también se obtiene ácido clorhídrico como subproducto. Para practicar, hagan el mecanismo de reacción de alcohólisis, que van a ver que es igual al mecanismo de hidrólisis de haluros que recién vimos. Bueno, acá tenemos un ejemplo entre un cloruro de ácido y un alcohol primario. Fíjense que la reacción se hace en presencia de piridina, justamente para evitar la formación de ácido clorhídrico. Entonces vamos a obtener en este caso el éster correspondiente más cloruro de piridina.
Los alcoholes primarios reaccionan más rápidamente que los secundarios y estos más que los terciarios. A veces se puede esterificar selectivamente un alcohol primario en presencia de uno secundario, como podemos ver en este ejemplo. El tratamiento de un cloruro de ácido con una molécula que contiene un alcohol primario y un alcohol secundario. La reacción se hace en presencia de piridina y fíjense que se esterifica selectivamente el alcohol primario. Y se obtiene como subproducto, en este caso también, el cloruro de piridinio, ya que se hizo la reacción en presencia de piridina. Entonces, como dijimos recién, la reactividad aumenta de derecha a izquierda. Como se puede observar, los alcoholes primarios entonces son más reactivos que los secundarios y estos más reactivos que los terciarios. 4. Amonólisis, es decir, formación de amidas. Los haluros de ácido reaccionan rápidamente con amoníaco y aminas para formar amidas. Como podemos observar, para obtener una amida primaria tenemos que partir de amoníaco, para obtener una amida secundaria tenemos que partir de una amina primaria y para obtener una amida terciaria tenemos que partir de una amina secundaria. En esta reacción también se va a formar ácido clorhídrico, por eso se usan dos equivalentes de la amina, uno para dar la amida y el otro para actuar como base. Vamos a ver en el tema 3 que las aminas son compuestos básicos. Bueno, mirando el mecanismo de reacción, vemos cómo en el primer paso se produce el ataque del nucleófilo, es decir, un equivalente de amina ataca a este carbono deficiente en electrones para dar el intermediario tetraédrico. En el paso siguiente se produce la eliminación del cloro, que se va como cloruro, se restablece el doble enlace carbono-oxígeno y vamos a ver que en este mecanismo se adiciona un tercer paso que corresponde a una transferencia de protón, donde el segundo equivalente de amina actúa como base, como dijimos, abstrae un protón para dar la amida correspondiente más una sal de amonio. De esta manera evitamos la formación de ácido clorhídrico. Bueno, podemos ver en estos ejemplos que partiendo de, por ejemplo, cloruro de benzoilo con dos equivalentes de dimetilamina, es decir, estamos partiendo de una amina secundaria, vamos a obtener una amida terciaria, la NN-dimetilbenzamida. Y considerando que tenemos dos equivalentes de amina, evitamos la formación de ácido clorhídrico y obtenemos una sal de amonio, en este caso el cloruro de dimetilamonio. Si la amina es costosa, se puede reemplazar el segundo equivalente por una base más barata como hidróxido de sodio, por ejemplo. Entonces, para este ejemplo obtendríamos la amida correspondiente más cloruro de sodio más agua. Y teniendo en cuenta que las aminas terciarias no pueden formar amidas, se puede usar como segundo equivalente una amina terciaria, como por ejemplo la trimetilamina. Entonces, para este caso, vamos a obtener la amida correspondiente más la sal de amonio, que en este caso va a corresponder al cloruro de trietilamonio. 5. Formación de anhídridos. Los cloruros de ácido reaccionan con ácidos carboxílicos o con sus sales para dar anhídridos. A través de esta reacción se pueden sintetizar anhídridos simétricos o mixtos. Bueno, vamos a ver el mecanismo de reacción usando como nucleófilo la sal de un ácido, es decir, el carboxilato. Bueno, vemos que se produce la adición del carboxilato a este carbono electrofílico para dar lugar a la formación del intermediario tetraédrico, en el cual en el paso siguiente se produce la eliminación del cloro que se va como cloruro para dar el anhidrido correspondiente más cloruro de sodio. Si observamos el mecanismo de reacción para la formación de anhidridos usando un ácido carboxílico como nucleófilo en lugar de un carboxilato, vemos que en el primer paso de reacción se produce el ataque del nucleófilo a este carbono electrofílico para dar el intermediario tetraédrico, en el cual en el segundo paso se produce la eliminación del cloro, que se va como cloruro, para dar
un anhídrido que se encuentra protonado. Entonces, fíjense que en este mecanismo de reacción tenemos un paso más que corresponde a la transferencia de protón, en el cual el cloruro abstrae a este protón para dar lugar al anhídrido correspondiente más ácido clorhídrico. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hacemos la reacción de obtención de anhídrido usando como nucleófilo un ácido carboxílico, para evitar la formación de ácido clorhídrico debemos agregar una base. En este ejemplo, vemos que tenemos la reacción con un cloruro de ácido más un ácido carboxílico. Entonces la reacción la hacemos en presencia de una base como por ejemplo piridina para obtener el anhídrido correspondiente más el cloruro de piridinio. Es decir, de esta manera estamos evitando la formación de ácido clorhídrico. En cambio, si la reacción la hacemos usando como nucleófilo un carboxilato, es decir, la sal del ácido, obtenemos directamente el anhídrido correspondiente más cloruro de sodio. 6. Reducción. Vamos a ver primero la reducción de haluros de ácidos a alcoholes primarios. Los cloruros de ácido se reducen con hidruro de litio y aluminio en exceso para dar alcoholes primarios. Esta reacción no es muy útil porque generalmente se dispone del ácido carboxílico correspondiente que conduce al mismo alcohol. Bueno, vamos a ver ahora la reacción a alcoholes terciarios. Los reactivos de Grignard se adicionan 2 veces a los cloruros de ácido y dan alcoholes terciarios en los que 2 grupos R son iguales. Bueno, vamos a ver el mecanismo de reacción de adición de reactivos de Grignard para obtener alcoholes terciarios. Bueno, fíjense que en el primer paso lo que ocurre es un ataque nucleofílico del reactivo de Grignard. Como ustedes saben, el reactivo de Grignard lo que hace es que este grupo R tenga carácter carbaniónico, entonces va a actuar como nucleófilo y se va a adicionar a este carbono electrofílico. Se produce o se forma el intermediario tetraédrico, el cual en un paso siguiente se produce la eliminación del grupo saliente, ¿sí? Se restablece el doble enlace carbono-oxígeno y obtenemos, en este caso, un grupo carbonilo de un aldehído o una acetona. Como tenemos un exceso de reactivo de Grignard, esta reacción sigue donde se produce un nuevo ataque nucleofílico con el otro equivalente de reactivo de Grignard a este carbono deficiente en electrones para dar un alcóxido, el cual en un paso siguiente se protona para dar un alcohol terciario. Si ustedes se fijan, este mecanismo de reacción corresponde al mecanismo de sustitución nucleofílica en el acilo. Fíjense, ataque de nucleófilo, pérdida del grupo saliente, y la segunda parte, es decir, esta parte, corresponde a una reacción de adición nucleofílica. Es decir, es la reacción que ustedes vieron para obtener alcoholes a partir de compuestos carbonílicos de aldehídos o cetonas. Se produce el ataque del nucleófilo con el segundo equivalente de reactivo de Grignard, y luego se produce la protonación del intermediario tetraédrico para dar el alcohol terciario. Bueno, acá tenemos un ejemplo, es decir, un ejercicio, mejor dicho, para que ustedes hagan partiendo de un haluro de ácido y agregando bromuro de fenilmagnesio en exceso. Bueno, esta reacción luego lo que tiene que ocurrir es una hidrólisis en medio ácido y fíjense que dijimos que en este caso obteníamos, con un reactivo de Grignard, obteníamos alcoholes terciarios, ¿sí? Donde 2 grupos R son iguales. Entonces ustedes deberían obtener el 1,1-difenil, 2-metil, 1-butanol. Bueno, como pueden ver en esta transparencia, tenemos acá un esquema con un resumen de las reacciones de cloruros de ácido. Bueno, como vimos, ustedes saben que a partir de un ácido carboxílico, con cloruro de tionilo, por ejemplo, podemos obtener el haluro de ácido, ¿sí? Que por hidrólisis, en presencia de una base, obtenemos el ácido carboxílico correspondiente, ¿sí?
por reacción con un alcohol, es decir, a través de una alcohólisis, obtenemos ésteres a partir de haluros de ácido. Por reacción con amoníaco y aminas, es decir, a través de una reacción de amonólisis, obtenemos amidas primarias, secundarias o terciarias. Por reducción con hidruro de litio de aluminio en exceso, posterior hidrólisis en medio ácido, obtenemos alcoholes primarios. Vimos también que por reducción con reactivos de Grignard en exceso y posterior hidrólisis en medio ácido, obtenemos alcoholes terciarios. Y también vimos que por reacción con ácidos carboxílicos o los carboxilatos, es decir, las sales de los ácidos, obtenemos anhídridos. Bueno, vamos a ver ahora anhídridos de ácidos. Vamos a ver primero la síntesis y luego las reacciones. Los anhídridos no son tan reactivos como los cloruros de ácido, pero se usan con frecuencia como agentes acidantes. Por ser menos reactivos, son más selectivos que los cloruros de ácido. El método más generalizado para obtener anhídridos es la reacción de un cloruro de ácido con la sal de carboxilato. Esta reacción la vimos recién en formación de anhídridos a partir de cloruros de ácidos, en la transparencia 11. Bueno, también vimos en el tema 1 que los ácidos dicarboxílicos 1,4 y 1,5, cuando se calientan, dan anhídridos cíclicos de 5 o de 6 miembros por deshidratación. Reacciones de anhídridos de ácidos. La química de los anhídridos es similar a la de los cloruros de ácido, aunque los anhídridos reaccionan más lentamente que los haluros, pero dan las mismas reacciones. Tenemos que tener en cuenta que en un cloruro de ácido el grupo saliente es un ion cloruro y el subproducto de la reacción es ácido clorhídrico. Para un anhídrido, el grupo saliente es el ion carboxilato y el subproducto es un ácido carboxílico. Por eso no es necesario el uso de piridina o de cualquier otra base en las reacciones de los anhídridos porque no se produce ácido clorhídrico. Ni tampoco es necesario el uso de dos equivalentes de amina en las reacciones de amonólisis. Bueno, acá tenemos un esquema con las reacciones de anhídridos que, como pueden ver, son las mismas que dan los cloruros de ácido. Vamos a ver que los anhídridos se pueden obtener partiendo de un haluro de ácido y la sal de un ácido, es decir, un carboxilato, que se forma acá con el tratamiento con hidróxido de sodio, y que por hidrólisis de un anhídrido obtenemos el ácido carboxílico correspondiente. Por reacción con un alcohol, es decir, a través de una alcohólisis, podemos obtener ésteres, y por reacción con amoníaco o aminas primarias o secundarias, es decir, a través de una reacción de amonólisis, obtenemos amidas primarias, secundarias o terciarias. Por reducción con hidruro de litio y aluminio en exceso y posterior hidrólisis en medio ácido, obtenemos alcoholes primarios, y por reducción con reactivo de Grignard en exceso, posterior hidrólisis, también en medio ácido, obtenemos alcoholes terciarios. Ustedes para practicar pueden proponer los mecanismos de estas reacciones, que son los mismos que lo de los haluros de ácido. Bueno, vamos a ver un ejemplo de las reacciones que recién vimos en el esquema de la transparencia anterior. Vamos a ver el mecanismo de la alcohólisis, es decir, formación de ésteres a partir de anhídridos. Así ustedes después pueden proponer los mecanismos de las otras reacciones planteadas en el esquema. Bueno, considerando que es una alcohólisis, el nucleófilo es un alcohol que va a atacar al carbono deficiente en electrones, considerando que generalmente nosotros usamos anhídridos simétricos, es indistinto que el ataque se produzca sobre este carbono carbonílico o sobre este. Vamos a obtener el intermediario tetraédrico, ¿sí? Y en un paso siguiente se va a producir la eliminación del grupo saliente, en este caso un ion carboxilato, el cual, en un paso posterior, a través de una transferencia de protón, va a abstraer a este protón
para dar lugar a la formación del éster correspondiente más un ácido carboxílico como subproducto. Entonces, como vemos, para un anhidrido el grupo saliente es un ion carboxilato y el subproducto es un ácido carboxílico. Desde el punto de vista sintético, el uso de anhidridos implica la pérdida de la mitad del material inicial, lo cual es poco eficiente. Por este motivo, los cloruros de ácido son materiales de partida más eficaces que los anhídridos. Bueno, vamos a ver ahora algunos ejemplos de reacciones de alcohólisis, de hidrólisis y de amonólisis. Bueno, en este ejemplo vemos la formación del éster del acetato de etilo partiendo de un anhídrido simétrico, el anhídrido acético, con etanol. Por lo tanto, vamos a obtener el éster correspondiente, como dijimos recién, el acetato de etilo, más ácido acético como subproducto. En el caso de la hidrólisis, si partimos de un anhídrido simétrico, como por ejemplo el anhídrido benzoico, vamos a obtener dos equivalentes de ácido benzoico. Si partiéramos, en el caso de la hidrólisis, de un anhídrido mixto, ¿sí?, obtendríamos por hidrólisis dos ácidos carboxílicos diferentes. Bueno, en este último ejemplo, partiendo de un anhídrido también simétrico, el anhídrido propanoico, por reacción con una amina primaria, nos va a dar lugar a la formación de una amida secundaria más ácido propanoico que se va a formar como subproducto de la reacción. Bueno, al igual que los haluros de ácido, los anhídridos dan reacciones de acilación de Friedrich-Krafft que, como ya dijimos, corresponden a reacciones de sustitución electrofílica aromática. Se obtienen también, en presencia de un ácido de Lewis, acilbencenos y, en este ejemplo, partiendo de un anhídrido cíclico, en presencia de un ácido de Lewis y benceno, se obtiene un compuesto bifuncional. Tenemos un grupo carbonilo y un grupo carboxilo. Por último, vamos a ver reacciones con un anhidrido, que es uno de los anhidridos más simples y de mayor uso en la industria, como es el anhídrido acético. Es decir, vamos a ver reacciones de acetilaciones. Por ejemplo, usando anhídrido acético, nosotros podemos acetilar un grupo hidroxilo de un alcohol para obtener, en forma particular, acetatos. De la misma manera, usando anhídrido acético, podemos acetilar un grupo amino para obtener acetamidas. Estas reacciones son de uso común en la industria farmacéutica y se usan, por ejemplo, para obtener aspirina, como van a ver ustedes en el trabajo práctico número 1, que lamentablemente creo que este cuatrimestre no lo van a poder hacer. Bueno, partiendo de ácido salicílico en presencia de anhídrido acético en medio ácido para acelerar la reacción, obtienen el ácido acetil salicílico, es decir, la aspirina. Entonces, ustedes lo que hacen es acetilar a este grupo hidroxilo con anhídrido acético. Bueno, con esto terminamos la primera parte del tema 2. La próxima vamos a empezar con ésteres.